Dicen que la sangre es más espesa que el agua. Pero, ¿qué pasa cuando esa sangre comienza a envenenar todo lo que toca? Lo que estoy a punto de compartir no es solo una historia sobre manipulación familiar, sino sobre el momento en que finalmente entendí que a veces amar a alguien significa dejar que enfrente sus propias consecuencias. El día en que mi hermana mostró su verdadera naturaleza comenzó como cualquier otro. Yo tenía 28 años, vivía en mi propio departamento por el que había trabajado muy duro para poder pagar, construyendo la vida que siempre había soñado. Después de años de esfuerzo, había conseguido un puesto en una de las empresas más prestigiosas de la ciudad. El salario era excelente, y finalmente había logrado lo que parecía imposible, comprar mi propio lugar. Nada lujoso, solo un modesto departamento que representaba cada hora extra, cada sacrificio, cada momento de determinación que me tomó llegar hasta ahí. Entonces llegó aquella tarde de sábado. El sol entraba por mis ventanas cuando mi hermana menor Paulina apareció sin avisar. A sus 23 años, todavía vivía con nuestros padres, lo cual nunca le había molestado antes. Siempre había estado perfectamente contenta dejando que ellos se encargaran de todo mientras ella encontraba su camino en la vida, palabras suyas, no mías. Pero algo se sentía diferente en esta visita. En el momento en que abrí la puerta, lo noté. La manera en que sus ojos recorrían mi departamento con una intensidad que nunca había visto antes. Se movía de habitación en habitación, tocando todo, examinando mi vida como si la estuviera viendo por primera vez. Se me erizó el vello de la nuca, pero lo ignoré. Ese fue mi primer error. Tu lugar está muy bonito, Mari, dijo, pasando sus dedos por la barra de mi cocina. Su voz tenía un extraño tono. Tienes tanta suerte. No pude evitar reírme. ¿Suerte? Paulina, me partí el alma trabajando por este lugar. Me has visto construir esta vida desde cero. Se volteó para mirarme, y de repente había lágrimas en sus ojos. Lo que vino después fue una actuación que habría dejado en ridículo a las actrices de Hollywood, una que, viéndolo ahora, debería haber activado todas las alarmas en mi cabeza. Ya no puedo más, estalló, con su voz temblando perfectamente. Vivir con mamá y papá, me está sofocando. Están reprimiendo todas mis aspiraciones de independencia. Casi me ahogo con mi café. Esto era el colmo viniendo de Paulina, quien había pasado años presumiendo que mamá todavía le lavaba la ropa y papá pagaba todas sus cuentas. La misma hermana que me había dicho apenas el mes pasado que tenía la situación perfecta, en casa. ¿Desde cuándo?, le pregunté, observándola cuidadosamente. La última vez que hablamos, literalmente estabas presumiendo de tener la situación perfecta en casa. Ese es exactamente el problema, sacó su teléfono, su voz cambiando a lo que yo había llegado a reconocer como su tono, iluminado. Según el libro del Dr. González sobre las relaciones padre-hijo en la edad adulta, esto es codependencia clásica. Si no me libero del cordón umbilical paterno ahora, me quedaré atrapada ahí para siempre, simplemente marchitándome. Dejé mi café, la cerámica haciendo un suave tintineo contra la barra. Años de ser la hermana mayor me habían enseñado a leer entre líneas. Paulina, ¿qué es exactamente lo que me estás pidiendo? Tomó un respiro profundo, y ahí estaba, el verdadero propósito detrás de esta visita cuidadosamente orquestada. Necesito tu ayuda, Mari. Quiero mudarme, pero necesito dinero para los primeros 3 meses de renta. Encontraré trabajo de inmediato y entonces seré completamente autosuficiente, justo como tú. Tal vez fue la manera en que dijo, justo como tú, lo que me llegó. O tal vez fueron los años de preocupación porque nunca madurara, nunca diera ese paso hacia la verdadera independencia. Fuera lo que fuera, me escuché diciendo las palabras que pondrían en marcha meses de manipulación y angustia. Está bien. Te ayudaré. El chillido que soltó probablemente se pudo escuchar 3 pisos abajo. Me rodeó con sus brazos, casi tirándome. Gracias, gracias, gracias. Eres la mejor hermana del mundo, Mari. No te vas a arrepentir, lo prometo. Una semana después, Paulina irrumpió en mi departamento agitando su teléfono en el aire como si acabara de ganarse la lotería. Mari. Encontré los lugares perfectos. Tienes que verlos. Estaba en medio de preparar la cena, pero prácticamente me arrastró a mi sofá mientras comenzaba a desplazarse por los anuncios. Mis ojos casi se salieron de sus órbitas cuando vi el primer departamento que me mostró,
Torres Riverside, uno de los complejos más caros de la ciudad. «Mira esta vista», exclamó emocionada. «Y tiene alberca en la azotea, gimnasio y hasta conserje». «Paulina», dije lentamente, sintiendo que me empezaba a doler la cabeza, «este lugar cuesta 2.800 al mes. Pero incluye estacionamiento». Pasó al siguiente anuncio. «Bueno, este es un poco más barato, solo 2.500, pero mira las barras de mármol». Puse mi mano sobre su teléfono, cortando lo que estaba segura sería otro desfile de departamentos de lujo. «Basta. Estos lugares están completamente fuera de consideración». Saqué mi laptop y le mostré un anuncio que había encontrado antes. «Aquí. Esto es más realista. Es un departamento de una recámara en un buen vecindario, viene amueblado con electrodomésticos básicos, y la renta es razonable». Paulina arrugó la nariz mientras miraba las fotos, su expresión como si acabara de morder algo agrio. «Pero es tan básico. Está limpio, es seguro y es perfectamente agradable para un primer departamento», dije con firmeza, recordando mi primer lugar, un estudio con calefacción cuestionable y vista a una pared de ladrillos. «De hecho, es más bonito que mi primer lugar. Además, está a distancia caminable de varios negocios donde podría solicitar trabajo». Se dejó caer en mi sofá, claramente decepcionada. En la cálida luz de la tarde que se filtraba por mis ventanas, se veía tan joven, tan poco preparada para las realidades de la vida independiente. Sentí ese familiar impulso de protección de hermana mayor, mezclado con una creciente sensación de inquietud. «Mira», dije, tratando de ser paciente, «este es exactamente el tipo de lugar que necesitas mientras te estableces. Una vez que tengas un trabajo estable y tus propios ingresos, puedes mudarte a algo mejor si quieres». Después de lo que pareció una eternidad de convencimiento, llena de suspiros, pucheros y dramáticos giros de ojos que me recordaban a nuestros años de adolescencia, finalmente accedió a ver mi sugerencia. Al día siguiente, nos reunimos con Silvia, una alegre agente inmobiliaria que nos mostró el departamento. Era exactamente como se anunciaba, modesto pero agradable, con muebles decentes y electrodomésticos funcionando. Paulina seguía haciendo gestos cuando creía que no la estaba viendo, pero decidí ignorarlos, concentrándome en su lugar en lo que pensaba era un paso hacia su independencia. «Lo tomamos», le dije a Silvia, sacando mi chequera. Mi mano se movió sobre el papel, escribiendo cheques tanto para el depósito de garantía como para 3 meses de renta mientras Paulina firmaba el contrato de arrendamiento. Mientras garabateaba su firma, sentí una mezcla de orgullo y ansiedad revolviéndose en mi estómago. Esto realmente estaba sucediendo. Durante las siguientes semanas, llamé a Paulina regularmente para verificar su búsqueda de trabajo. Sus respuestas se volvieron cada vez más evasivas, cada llamada más corta que la anterior. Durante nuestra última conversación, finalmente perdí la paciencia. «Paulina, no voy a pagar tu renta indefinidamente. Necesitas encontrar trabajo». «No te preocupes por eso», dijo con desdén, y antes de que pudiera responder, me colgó. Me quedé mirando mi teléfono sin poder creerlo, con una sensación de hundimiento en el estómago de que la versión de independencia de mi hermana podría ser muy diferente a la mía. 3 meses pasaron más rápido de lo que esperaba. Estaba sumergida en un proyecto del trabajo cuando mi teléfono vibró. El nombre de Paulina apareció en la pantalla, y por un momento ingenuo y esperanzador, pensé que podría estar llamando con buenas noticias sobre un trabajo. «Oye Mari», dijo, su voz casual como si estuviera a punto de comentar sobre el clima. «Solo recordándote que la renta vence el 15. Necesitarás transferir dinero para los próximos 3 meses». El café que estaba bebiendo se volvió amargo en mi boca. «Paulina», dije, tratando de mantener mi voz firme, «teníamos un acuerdo. Se suponía que conseguirías un trabajo y empezarías a pagar tu propia renta. Ese era todo el punto de esto, volverte independiente, ¿recuerdas?» «Ay, por favor», me interrumpió, sin siquiera dejarme terminar. «No he encontrado la posición correcta todavía, pero estoy totalmente en camino a ello. Estas cosas toman tiempo, ¿sabes?» «No, no lo sé», respondí bruscamente, años de frustración finalmente burbujeando a la superficie. «Has tenido 3 meses para encontrar algo, lo que sea. Querías independencia tan desesperadamente, ¿recuerdas? Bueno, la gente independiente paga sus propias cuentas.
La línea se cortó con tanta fuerza que prácticamente pude sentirla a través del teléfono. Me recosté en mi silla, con el corazón latiendo fuerte pero sintiéndome orgullosa de finalmente haber mantenido mi postura. Ese sentimiento de triunfo duró exactamente 15 minutos antes de que mi teléfono sonara de nuevo. Esta vez, el nombre de mi madre apareció en la pantalla, y mi estómago se hundió antes incluso de contestar. Marisol Alonso. La voz de mamá llegó como un tornado, cargando toda la fuerza de años de manipulación emocional. ¿Cómo te atreves a negarte a ayudar a tu hermana? Me llamó llorando. Mamá, ya pagué 3 meses de renta, dije, sintiendo esa familiar opresión en el pecho, la que siempre aparecía cuando estaba atrapada entre hacer lo correcto y hacer lo que se esperaba. Todo el punto era que se volviera independiente. ¿Independiente? Me interrumpió, su voz afilada con acusación. Es tu hermana. La familia se ayuda, eso es lo que hacemos. Tienes un buen trabajo, un buen salario. Puedes permitirte ayudarla. Pero mamá, ¿quieres que termine en la calle? ¿Eso es lo que quieres ver, a tu hermana en la calle? El viaje de culpa venía fuerte, y sentí mi resolución debilitándose como un castillo de arena contra la marea. Mamá continuó, su voz una mezcla perfecta de decepción y acusación que había perfeccionado a lo largo de los años. Lo peor era que sabía exactamente lo que estaba pasando. Sabía que estaba siendo manipulada, pero saberlo no lo hacía más fácil de resistir. Está bien, dije finalmente, mi voz tensa con resignación. Pagaré 3 meses más. Pero es todo. Esta es la última vez. Esa es mi niña, dijo mamá, su voz inmediatamente calentándose como el sol después de una tormenta. Sabía que harías lo correcto. Después de colgar, transferí el dinero y le envié un mensaje a Paulina, renta pagada por 3 meses más. Esta es absolutamente la última vez. Lo digo en serio. Su respuesta llegó segundos después, un solo emoji, una cara sonriente con un halo. La inocencia de ese emoji se sintió como una bofetada en la cara, y supe en ese momento que había cometido otro error. Pero, ¿qué podía hacer? Era mi hermana, y mamá tenía razón en una cosa, podía permitírmelo. Una semana después de eso, acostada en la cama y deslizándome por mi teléfono, decidí revisar el Instagram de Paulina. No lo había visto en un tiempo, y lo que vi hizo que mi presión arterial se disparara. Ahí estaba ella, posando en mi departamento, el que yo estaba pagando, como una especie de influencer de estilo de vida. Foto tras foto la mostraba recostada en los muebles, parada junto a la ventana con lo que ella llamaba la luz perfecta de la mañana, y artísticamente arreglada en la barra de la cocina con una taza de café. Los pies de foto eran aún peores, cada uno más performativo que el anterior. Viviendo mi mejor vida auténtica. Ser fiel a ti mismo es el regalo más grande. A veces tienes que elegir tu propio camino. Confía en el viaje. Me desplacé por semanas de publicaciones, mi mandíbula apretándose más con cada deslizamiento. Ni una sola mención de búsqueda de trabajo. Ni una palabra sobre volverse autosuficiente. Solo selfies sin fin y citas pseudo-filosóficas sobre seguir tus sueños mientras vivía a mis expensas. La luz azul de mi teléfono iluminaba mi rostro en la oscuridad de mi habitación mientras la ira y la decepción me invadían en oleadas. Ya no podía más. Abrí nuestro chat de mensajes y escribí, ¿cuándo vas a empezar realmente a buscar trabajo? La respuesta llegó tan rápido que me pregunté si había estado esperando que preguntara. Una foto apareció en nuestro chat, un correo electrónico de aspecto oficial con membrete de una empresa. Era una invitación a una entrevista de trabajo, completa con fecha, hora y ubicación. Mi corazón se elevó, la esperanza floreciendo una vez más. Tal vez, solo tal vez, realmente se estaba poniendo seria. Mi teléfono sonó. Era Paulina. ¿Lo viste?, chilló antes de que pudiera siquiera decir hola. Conseguí una entrevista. Pero Mari, necesito tu ayuda con algo realmente importante. Aquí vamos. ¿Qué? Bueno, necesito verme profesional para la entrevista, ¿verdad? Las primeras impresiones lo son todo. Necesito algo de ropa bonita y una visita al salón, ya sabes, para realmente impresionarlos. Su voz adoptó esa dulzura calculadora que había escuchado tantas veces antes. Estaba pensando que tal vez podrías ayudarme,
como 800 pesos deberían cubrir todo. 800, casi me ahogo. Absolutamente no. Por favor, Mari. Esta podría ser mi gran oportunidad. Su voz se volvió desesperada, practicada. Prometo que te lo pagaré tan pronto como consiga el trabajo. ¿Quieres que consiga el trabajo, verdad? La recepcionista es la primera persona que te ve, y siempre le informan al gerente de contratación. Lo leí en internet. Necesito verme perfecta. Por favor, por favor, por favor. 10 minutos. 10 minutos sólidos de súplicas, promesas y manipulación emocional. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, podía ver la actuación calculada detrás de cada palabra suplicante. Lo sabía, y aún así. Está bien, dije entre dientes, sacando mi aplicación bancaria. El suave resplandor azul de la pantalla de mi teléfono iluminaba mi rostro mientras miraba los números, odiándome un poco mientras procesaba la transferencia. Pero esta es absolutamente la última vez. Eres la mejor hermana del mundo, chilló, su voz dulce como miel con la victoria. Te quiero muchísimo. Unos días después, durante mi hora de comida, llamé a Paulina. El sonido de charlas casuales y música se filtraba a través del teléfono, difícilmente el ruido de fondo que esperaría de alguien preparándose para una entrevista importante. Oye, ¿cómo te fue en la entrevista?, pregunté, sintiendo ya la aprensión en el estómago. Hubo una pausa al otro lado. ¿Cuál entrevista? Se me heló la sangre. La entrevista para la que necesitabas los 800 pesos. La que me mostraste la invitación. Ah, eso. Soltó una pequeña risa que me puso la piel de gallina. Sí, sobre eso. Fui a ver la empresa y, honestamente, Mari, simplemente no era para mí. El puesto era súper aburrido, pura captura de datos y archivo. Cosas totalmente monótonas. Me moriría de aburrimiento en un trabajo así. Necesito algo más creativo, ¿sabes? La rabia que había estado acumulándose durante meses finalmente explotó, erupcionando como un volcán que había estado dormido demasiado tiempo. No estás en posición de ser exigente, grité al teléfono, mi voz temblando de ira. No has trabajado ni un día en tu vida, y no voy a mantenerte para siempre mientras esperas que tu trabajo soñado caiga del cielo. ¡Ay!, me interrumpió rápidamente, su voz ligera y desdeñosa. Perdón, Mari, tengo que colgar. Esperando una llamada súper importante. Hablamos luego. La línea se cortó antes de que pudiera decir otra palabra. Me quedé sentada en mi escritorio, temblando de ira, cuando algo se me ocurrió. Con dedos temblorosos, abrí Instagram y fui a su perfil. Ahí, publicada apenas hace unas horas, estaba mi hermana, no con ningún atuendo profesional para entrevista, sino con un vestido de fiesta brillante que probablemente costó cada centavo del dinero que le había dado. El pie de foto decía, la vida es una fiesta, vístete como tal. Algo dentro de mí se quebró. Intenté llamarla de vuelta inmediatamente, directo al buzón de voz. Mis mensajes quedaron sin respuesta, cada uno marcado como entregado, pero nunca como leído. Para cuando salí del trabajo esa noche, me había puesto en tal estado que en lugar de ir a casa, manejé directamente a su departamento. El bajo retumbaba desde media cuadra. Mientras me acercaba a su edificio, la música se hacía más y más fuerte, hasta que cuando llegué a su piso, era obvio que estaba teniendo una fiesta en toda forma, un miércoles por la noche, nada menos. La llave extra que todavía tenía de cuando la ayudé a mudarse se sentía pesada en mi mano, mis dedos temblando ligeramente mientras la metía en la cerradura. La puerta se abrió en silencio, la música tan fuerte que ahogaba cualquier sonido que pudiera haber hecho. La escena que me recibió era como algo sacado de una película universitaria, pero este no era un dormitorio cualquiera, este era el departamento que yo estaba pagando. Al menos 20 personas estaban apretujadas en el pequeño espacio, bebidas por todos lados, música retumbando, gente bailando. Y ahí en medio de todo estaba mi hermana, usando ese costoso vestido que yo había pagado, bailando como si no tuviera una preocupación en el mundo. Estaba a punto de cruzar la habitación y confrontar a Paulina cuando de repente la música se cortó. En ese momentáneo silencio, escuché la voz de mi hermana, fuerte y clara, ligeramente arrastrada por lo que sea que hubiera estado bebiendo. ¿Quieren saber la mejor parte?, estaba diciendo Paulina, balanceándose ligeramente mientras se dirigía a su audiencia.
Mi hermana, mi rica y exitosa hermana Marisol, paga por todo esto. Hizo un gesto amplio alrededor del departamento, casi derramando su bebida. De hecho, me dio 800 pesos para ropa de entrevista. Hizo exageradas comillas con los dedos, casi perdiendo el equilibrio. ¿Pueden creer lo estúpida que es? Miren este vestido. Mucho mejor que algún aburrido traje de oficina, ¿no? Más risas. Reconocí algunas de las caras entre la multitud, gente que había conocido antes, gente que me conocía. Gente que ahora se reía de lo fácilmente que me habían engañado. Y escuchen esto, continuó Paulina, claramente disfrutando de su audiencia, ¿realmente cree que voy a conseguir trabajo? O sea, ¿por qué necesitaría trabajar cuando tengo una vaca lechera por hermana? Tomó otro sorbo de su bebida. Todo lo que tengo que hacer es llorar un poco sobre querer ser independiente, y me avienta dinero. El grupo a su alrededor estalló en risas y vítores. «¡Qué suerte tienes!», gritó una chica. «Mi hermana nunca». «Eso es porque tu hermana no es una idiota crédula», respondió Paulina con una sonrisa burlona. «Les juro, ¿Marisol realmente cree toda esa basura sobre que yo quiero?». Alguien en la multitud finalmente me notó parada ahí. La cara de la persona se puso pálida, y agarró el brazo de su amigo, señalando en mi dirección. Como una ola, la realización se extendió por la habitación. Las risas murieron, reemplazadas por toses incómodas y susurros. Paulina, todavía sonriendo por su actuación, siguió sus miradas. Cuando me vio, la sonrisa se desvaneció de su rostro tan rápido que casi fue surreal. El color se drenó de sus mejillas, y su bebida se deslizó de su mano, haciéndose añicos en el suelo. El sonido del vidrio rompiéndose hizo eco en el repentino silencio. Caminé hasta el centro de la habitación, mis tacones resonando contra el piso de madera. Cada paso se sentía como una eternidad, cargando el peso de meses de manipulación y traición. Todos los ojos estaban sobre mí mientras me detenía en medio de lo que se había convertido en una improvisada pista de baile. Mis manos temblaban, pero mi voz era firme cuando hablé, firme con el tipo de claridad que solo llega cuando finalmente ves la verdad que has estado evitando durante tanto tiempo. «Así que esto es lo que realmente piensas de mí», dije, mirando directamente a mi hermana. En ese momento, se veía tan joven, tan pequeña, nada como la confiada artista de momentos atrás. ¿Así es como tratas a alguien que ha intentado ayudarte? ¿Me mientes, me manipulas, me robas, y luego te ríes de ello con tus amigos? ¿Piensas que soy una tonta? El silencio en la habitación era ensordecedor. Algunas personas ya estaban recogiendo silenciosamente sus cosas, tratando de escabullirse sin ser notadas. No podían mirarme a los ojos mientras pasaban, estas personas que se habían estado riendo a mis expensas momentos antes. Entonces el shock de Paulina se desvaneció, y una mirada calculadora cruzó su rostro, una que había visto antes pero nunca había reconocido apropiadamente. Era la mirada de alguien que sabía exactamente qué botones presionar, que había pasado años perfeccionando el arte de la manipulación emocional. «¿Qué vas a hacer al respecto?», preguntó, su voz adoptando ese familiar tono quejumbroso, pero esta vez con un toque de triunfo. «De todos modos seguirás manteniéndome». «¿Sabes por qué?». «Porque si no lo haces, solo le diré a mamá y papá, y sabes de qué lado se pondrán, siempre lo hacen. Harán tu vida un infierno hasta que ayudes a tu pobre hermanita otra vez». No dije ni una palabra más. Di media vuelta y salí del departamento, con la cabeza en alto. Mientras llegaba al elevador, escuché que la música comenzaba de nuevo detrás de mí, el bajo retumbando a través de las paredes como si nada hubiera pasado. Pero todo había pasado. Todo había cambiado. Las semanas que siguieron fueron silenciosas, el tipo de silencio que se siente pesado con palabras no dichas y confianza destrozada. Mi hermana no llamó, y sorprendentemente, tampoco mis padres. El silencio debería haber sido pacífico, pero en su lugar, se sentía como la calma antes de la tormenta. Pasé esas semanas repasando cada manipulación, cada lágrima calculada, cada viaje de culpa que me había llevado a este punto. Cada recuerdo llevaba un nuevo peso ahora que podía verlos por lo que realmente eran. 3 meses de silencio terminaron con un ping de mi teléfono. Un mensaje de Paulina apareció en mi pantalla, tan casual como si nada hubiera pasado: «La renta vence para el próximo trimestre. Necesito dinero para comida y ropa también. Envía lo más pronto posible».
La audacia era impresionante. Después de todo lo que había pasado, después de que la había escuchado burlarse de mí con sus amigos, después de que había admitido manipularme, todavía me estaba tratando como su cajero automático personal. Mis dedos se cernieron sobre el teclado por un momento antes de que escribiera una simple respuesta: no. No voy a pagar nada más por ti. Nunca. Mi teléfono inmediatamente comenzó a vibrar con llamadas entrantes de Paulina. La vi sonar una y otra vez, sintiendo una extraña sensación de calma mientras ignoraba cada intento. Entonces el nombre de mamá apareció en mi pantalla. La familiar ansiedad se elevó en mi pecho, pero algo era diferente ahora. Podía ver el patrón tan claramente. Marisol, dijo tan pronto como contesté, su voz severa con autoridad practicada: necesitamos tener una conversación seria. Ven a la casa mañana después del trabajo. La noche siguiente, me estacioné en la entrada de mis padres con un nudo en el estómago. Tan pronto como entré por la puerta, supe que había caído en una emboscada. Paulina estaba sentada en el sofá sin maquillaje, su cabello recogido descuidadamente, luciendo cada parte del papel de víctima sufriente. Mamá y papá estaban sentados a cada lado de ella como guardias, un frente unido contra su egoísta hija mayor. Apenas tuve tiempo de cerrar la puerta antes de que papá arremetiera contra mí. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermana?, exigió, su voz pesada con decepción. Está a punto de ser desalojada por tu culpa. ¿Tienes idea de lo que le estás haciendo pasar? Mamá intervino, su voz temblando con emoción perfectamente cronometrada. Apenas está comiendo, está tan estresada. Miré a Paulina, que sollozó dramáticamente a tiempo. La actuación digna de un Oscar me hizo hervir la sangre, pero algo había cambiado dentro de mí. La niebla de culpa y obligación que había nublado mi juicio durante tanto tiempo finalmente se había levantado. ¿Están bromeando?, respondí, mi voz firme con una claridad recién encontrada. He pagado su renta durante 6 meses. Le di dinero para ropa, para comida, y ¿saben qué hizo con él? Hizo fiestas, compró vestidos de fiesta, y luego tuvo el descaro de presumir con sus amigos sobre lo tonta que era yo por darle dinero. ¡Ay, por favor! Mamá agitó su mano despectivamente, el mismo gesto que había visto usar a Paulina incontables veces. Solo estaba bromeando con sus amigos. Eres demasiado sensible. ¿Bromeando? Apenas podía creer lo que estaba escuchando. El paralelo entre el rechazo de mi madre y la manipulación de Paulina era repentinamente cristalino. Literalmente me llamó una vaca lechera y presumió sobre manipularme. La escuché con mis propios oídos. Eres la hermana mayor, intervino papá, su voz dura con la misma autoridad que alguna vez me hizo encogerme. Es tu responsabilidad ayudarla. Te criamos mejor que esto. Mi responsabilidad, repetí incrédula, sintiendo que algo se liberaba dentro de mí, no con ira, sino con una profunda sensación de liberación. Mi responsabilidad era ayudarla a volverse independiente, no financiar sus vacaciones permanentes. Paulina se sentó durante todo esto, una pequeña sonrisa satisfecha jugando en las comisuras de su boca. Pensaba que me tenía acorralada, pensaba que cedería como todas las otras veces. Había orquestado esta escena perfectamente, los padres preocupados, la hermana sufriente, la villana egoísta que necesitaba ser devuelta a la línea. Pero esta vez era diferente. Esta vez, podía ver cada hilo manipulador en el tapiz que habían tejido juntos a lo largo de los años. No, dije, mi voz tranquila pero firme. La simple palabra llevaba el peso de años de permitir, años de culpa, años de manipulación. Se acabó. No le voy a dar ni un centavo más. Es una adulta. Si quiere vivir independientemente, puede pagar sus propias cuentas como el resto de nosotros. Me dirigí hacia la puerta, la voz de mi padre retumbando detrás de mí sobre la responsabilidad familiar, mi madre llorando sobre cómo había criado a una hija tan egoísta, y los sollozos teatrales de Paulina proporcionando la música de fondo perfecta para su actuación. Me subí a mi auto y conduje a casa, mi teléfono vibrando constantemente con llamadas y mensajes que me negué a responder. Por primera vez en meses, tal vez años, me sentí verdaderamente libre. Libre de la manipulación, libre de la culpa, libre de las interminables demandas que se habían disfrazado de amor familiar. El peso de la responsabilidad que había presionado mis hombros durante tanto tiempo comenzó a levantarse, reemplazado por un agridulce entendimiento de lo que el verdadero amor a veces requiere. Unas semanas después de nuestro enfrentamiento,
mi prima Alba me llamó para ver cómo estaba. Se había enterado de la pelea y quería darme algunas actualizaciones. Tus padres están pagando la renta de Paulina ahora, me dijo, su voz suave con comprensión. Tuvieron que sacar dinero de su fondo de retiro para cubrirla. Ella todavía ni siquiera ha buscado trabajo. 2 meses de relativa paz siguieron, luego una noche mi teléfono se iluminó con el número de mamá. Contra mi mejor juicio, contesté. Marisol, su voz estaba temblando, pero reconocí el familiar patrón de manipulación comenzando a desarrollarse. Tenemos un problema. La historia salió en pedazos, puntuada por los sollozos apenas contenidos de mi madre. El dueño del departamento finalmente se había hartado de las quejas de los vecinos sobre las constantes fiestas de Paulina. Se había presentado sin avisar durante una de sus últimas fiestas con la policía. Pero esa no es la peor parte, la voz de mamá se quebró. Cuando hicieron un inventario del departamento, Marisol, Paulina había vendido algunos de los muebles y electrodomésticos. Los muebles del dueño. Había estado vendiendo cosas poco a poco para pagar sus fiestas. Me hundí en mi sofá, aturdida por la profundidad de la irresponsabilidad de mi hermana. ¿Qué? La están acusando de robo, mamá estaba llorando abiertamente ahora, pero sus siguientes palabras revelaron la verdadera razón de su llamada. Pero el dueño dijo que si le reembolsamos todo lo que vendió, no presentará cargos. Por favor, Marisol, necesitamos tu ayuda. Tu padre y yo no tenemos suficiente después de cubrir su renta. No. Enorme penalización por romper el contrato de arrendamiento anticipadamente. Paulina fue desalojada, obviamente. ¿Dónde está ahora? De vuelta en la casa de tus padres. Todavía sin trabajar, todavía publicando en Instagram sobre vivir su verdad, o lo que sea. Alba hizo una pausa, su silencio pesado con palabras no dichas. Tus padres le están diciendo a todos que abandonaste a la familia en su momento de necesidad. Eso fue hace 6 meses. Paulina todavía vive con nuestros padres, todavía no trabaja, y todavía publica citas inspiradoras sobre capear las tormentas de la vida. Mamá y papá tuvieron que posponer su retiro, pero no han aprendido su lección. Todavía la están manteniendo, todavía haciendo excusas, todavía permitiendo el mismo comportamiento que llevó a este desastre. En cuanto a mí, no he hablado con ninguno de ellos desde esa última llamada telefónica. A veces veo publicaciones de miembros de la familia extendida sobre reuniones familiares a las que ya no estoy invitada. Me entero a través de Alba sobre las historias que cuentan, pintándome como la hermana mayor villana que abandonó a su familia. Pero esto es lo que he aprendido a través de todo esto, a veces ser el malo significa que eres el único lo suficientemente valiente para detener la locura. A veces amar significa dejar que la gente enfrente las consecuencias de sus acciones. A veces la familia no se trata de permitir el mal comportamiento, se trata de tener el coraje de decir no cuando todos los demás están diciendo sí. Y a veces, la decisión más difícil que puedes tomar es dejar de ayudar a alguien que no quiere ayudarse a sí mismo. No se trata de ser cruel o insensible, se trata de entender que el amor verdadero a veces significa dar un paso atrás y dejar que la gente encuentre su propio camino, incluso si ese camino es más difícil que el que tú habrías elegido para ellos. Si esta historia resuena contigo, dale un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Espero que te dé el valor para establecer tus propios límites, para reconocer la manipulación por lo que es, y para entender que a veces lo más amoroso que puedes hacer es dejar que alguien enfrente las consecuencias de sus propias decisiones.
porque al final, la verdadera independencia no se trata de que alguien más pague tus cuentas, se trata de tomar responsabilidad por tu propia vida, tus propias decisiones y tu propio futuro. Dicho esto, no olvides suscribirte para más historias. Cuídense.